La cuarta categoría de la clasificación es la compuesta por las prácticas motrices de cooperación-oposición. Este tipo de juegos reflejan en cierta medida muchas de las situaciones que se dan en la mayoría de sociedades. Unas personas que cooperan para ganar y otras que hacen lo mismo para impedirlo. Unas personas que dirigen su atención a los rivales, mientras que otras centran el interés en los compañeros. Incluso, a pesar de actuar en colectivo, hay personas que en lugar de adoptar una actitud de grupo, muestran una visión y actitud individual y hasta egocéntrica del problema. Cuando se interviene en equipo, las investigaciones apuntan que al principio es mejor agrupar a los jugadores por relaciones de afectividad, pero que al cabo de un tiempo es interesante cambiar los componentes de los grupos para que se genere diversidad en las relaciones y buscar así acciones educativas que ayuden a la aceptación de los demás y a valorar positivamente las diferencias. Hechas estas consideraciones, vayamos a ver algunas observaciones que se deben tener en cuenta al relacionar las diferentes estructuras de cooperación-oposición con la convivencia. La estructura de juego más popular en nuestra cultura son las que acogen a duelos entre equipos. Esta opción está asociada al enfrentamiento entre dos conjuntos o equipos. Si optamos por esta estructura, son necesarios algunos consejos didácticos. Conviene equilibrar los equipos. Dejar de vez en cuando que los jugadores puedan pactar la elección de los componentes de su equipo. Favorecer el pacto de la estrategia grupal para que puedan distribuir los principales roles en el juego, defensa, atacante. Resulta interesante saber que pueden generar variedad de situaciones motrices, de enfrentamientos simétricas o asimétricas. Igual que sucede en los juegos de oposición, la disputa puede corresponder a un duelo simétrico. La mayoría de deportes de equipo están en esta categoría, igual que otros juegos como el balón tiro. O un duelo asimétrico, como por ejemplo los juegos de pichi o béisbol tradicional y el juego de chambot. Recordamos utilizar tanto los juegos simétricos como los juegos asimétricos. La riqueza educativa de las prácticas de cooperación y oposición radica en que hay otras estructuras sociales diferentes a los duelos que generen una gran disonancia cognitiva, afectiva y motriz de los practicantes, como la estructura de cambio de relación o equipo. Es muy interesante introducir a los protagonistas en juegos en los que la relación con los demás cambia durante la partida, lo que facilita su capacidad de adaptación. Así, en el juego de la cadena o de la pelota cazadora, un jugador empieza de cazador y todos los demás son liebres. Cuando atrapa a una liebre, ésta se transforma en cazador. De modo que los que antes eran adversarios pasan luego a ser compañeros. Es una manera muy divertida y estimulante de favorecer la convivencia en las relaciones colectivas. Esta estructura relacional favorece la empatía en la convivencia, ya que los adversarios iniciales serán posteriormente compañeros de equipo con los que vamos a cooperar para favorecer nuestros intereses comunes. Si la estructura anterior nos hacía cambiar de rol en momentos diferentes del juego, la estructura de relaciones contradictorias nos aboca a un cambio constante de rol de acuerdo con nuestra inteligencia motriz. La lógica interna de estos juegos se basa en una estructura relacional paradójica, es decir, contradictoria. Los jugadores pueden compartir alianzas y tradiciones a su antojo. Estos juegos son los que originan las relaciones interpersonales más complejas. Son un buen ejemplo para poner a prueba la educación del bienestar social de los participantes. Son ejemplos de estas categorías: las 4 esquinas, la pelota sentada o los 3 campos.